Antares Televisión, siempre a tu lado. CBTV presenta Sin Saco ni Corbata, con la dirección y conducción de Randy Lister y la producción asociada de Armando de Negri Esparza. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Sin Saco ni Corbata. Soy Randy Lister y estamos comenzando la semana final antes del domingo que ya se supone debemos elegir al próximo presidente o presidenta de la República. Como ustedes saben, el domingo que pasó, el día de ayer, se llevó a cabo el primer y único debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, que al mismo tiempo, en mi opinión y quizás la opinión de muchos, simplemente el formato fue un desastre. Más parecía un careo que una exposición de ideas, un debate de ideas, y en la cual se beneficiaron algunos y perdieron otros. Pero creo que dentro de todo ello, los grandes perdedores hemos sido nosotros, los televidentes, porque en realidad no se tuvo la oportunidad de escuchar más a fondo las propuestas de los candidatos. De todas maneras, el día de hoy en el programa, después de la pausa, estaré tocando unos cuantos temas del debate, porque mañana haré un análisis profundo junto con un panelista para dar nuestra opinión sobre ese tema. Como lo anunciado la semana pasada, se encuentra ya en estudio conmigo César Villanueva, ex gobernador de la región San Martín por 2 periodos consecutivos, también ex premier de la República, poco tiempo, pero estuvo ahí, y ahora candidato al Congreso de la República por Alianza para el Progreso. Ahora, antes de irme a la pausa y regresar con Panorama Político, les tengo a ustedes una noticia de último minuto. Y lo que ha sucedido a eso de las 2 de la tarde del día de hoy es de que presentaron un pedido de vacancia contra el gobernador Víctor Noriega Reategui. Así lo están escuchando. Presentaron un pedido de vacancia contra Víctor Noriega Reategui, así que los problemas empiezan ya en este ámbito político contra el gobernador actual de la región San Martín. Mucho se dice de que hay una trifulca interna entre el grupo de Víctor y el grupo de Rolando, y eso es algo que ellos como Fuerza Popular tendrán que resolver de la mejor manera posible, pero eso ha sucedido y vamos a ver, algunos pedidos de vacancia proceden y otros no. De todas maneras, es algo para seguir y estar pendientes. Vamos a la pausa comercial y al regresar estamos con algunos intercambios que sucedieron en el careo llamado debate de la noche de ayer. Regresamos con más. Antes, salud. Y gracias a la Taberna de Katy. Y bien, amigos, estamos de regreso en el programa y como les había anunciado antes, ahorita en Panorama Político vamos a hacer, tengo 5 pequeños videos, cortes de el debate de la noche de ayer que auspició el Jurado Nacional de Elecciones. Y estos son más que todo las pequeñas interacciones que hubo entre los candidatos que estuvieron ahí, de los que yo considero eran algo interesante solo para este segmento del día de hoy. Mañana algo más profundo con un panelista para saber a dónde se ha llegado con este formato y con las respuestas de los candidatos. El primero, que creo que era muy importante, es el intercambio entre Antero Flores y Pedro Pablo Kuczynski, en la cual Pedro Pablo tuvo la oportunidad de responder sobre su parte en el negociado del gas de Camisea. Veamos esa parte. Me gustaría saber del doctor Kuczynski por qué se favoreció con el precio del gas a México en lugar de recibir el Perú un mayor precio como recibían otros países. Y segundo, hoy día me ha llegado a través de las redes una expresión de que se habría suscrito una recomendación para empresarios peruanos. Gracias, señor Flores Arauz. Tiempo vencido. A continuación, la intervención del señor Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio. Por 1 minuto. Señor Kuczynski, por favor, adelante. El proyecto de gas de Camisea, como todos sabemos,
se gestó al final del gobierno de Alberto Fujimori y se firmó en el gobierno de Valentín Paniagua. El proyecto de exportación se hizo para que hubiera más producción de gas y por consiguiente más producción de líquidos, y ha cambiado el marco energético del Perú. Tan es así que los mexicanos declararon que era el contrato donde más pagaban por gas. El mundo, como sabemos, las materias primas bajan y el gas ha colapsado. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar esa circunstancia con el tubo al sur para ponerle gas y masificar el gas en todo el Perú. Y así podremos tener gas a 12 soles puesto en la casa en vez de tenerlo en un balón. Gracias. Bueno, ahí está la respuesta de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, no sé si se ha lavado las manos o no sobre el tema, pero dijo algo importante de que hay que aprovechar, mientras esté barato el gas, pues aprovechar para llevarlo al resto del país. Ahora, nosotros acá en la Amazonía pues tendremos 100 años antes de que llegue el gas. No lo voy a ver, ni mis nietos quizás, al menos que encontremos nuestros grandes yacimientos de gas en la selva y empezar también a trabajar lo nuestro, lo cual no sé si existe o no. Pero bien, ahora vayamos a otro intercambio, quizás el que había generado más excitación entre los medios de comunicación y también el país entero. Veamos la introducción de Poppy Olivera ante Alan García Pérez. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Soy un hombre de fe y usted no me es indiferente, doctor García, porque usted encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores del Perú, porque tiene que responder ante la justicia por el enriquecimiento ilícito, por el BCCI, los Mirage y el fiscal Morgenthau, por su departamento de París, por el dólar MUC, por la Fundación Rayons du Soleil, que usted creó en Ginebra con sede en Liechtenstein, por el caso Lavajato y las coimas de Odebrecht, por las coimas del tren eléctrico Sergio Siragusa y las cuentas en Gran Caimán en el Barclays Bank, por los crímenes como la masacre de los Penales, el comando Rodrigo Franco, las ofensas a las comunidades nativas y el baguazo llamándolos ciudadanos de segunda clase, por la persecución a los maestros, por las colas, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país y será juzgado por la nueva justicia. Y será condenado. Tiempo vencido, señor Olivera. Muchísimas gracias. Y les... Bueno, ahí está Poppy poniendo el toque de entretenimiento a ese debate, como les digo, más parecía un careo. Pero se les olvidó a Coqui mencionar quizás los narcoindultos también, ¿no? Y quizás algunas otras cositas más de los nuevos casos que se presentan con el tema de Alan García Pérez. Bien, ahora, ustedes saben que Gregorio Santos es un caso único en una elección peruana. El señor Santos tuvo que ser trasladado de la prisión de Piedras Gordas 2, si no me equivoco, que está ahí, y fue llevado a tiempo al debate y posteriormente fue retornado a prisión. Nuevamente es un tema totalmente que nunca se ha visto en el país, pero así están las cosas. Y Gregorio tuvo algo que decir. Veamos este intercambio entre Barnechea y Gregorio Santos. Usted paralizó la minería en Cajamarca, que ha sido siempre una columna vertebral de la economía del Perú. En el plan de gobierno de su contendora, la señora Verónica Mendoza del Frente Amplio, se habla también de reducir la minería al mínimo posible. Veo que en eso tienen coincidencias. ¿En qué se diferencia usted de Verónica Mendoza? Barnechea, a continuación, la intervención del señor Gregorio Santos, de Democracia Directa, por 1 minuto. Señor Santos, por favor. Democracia Directa
le ha planteado al país con toda claridad en este momento, y usted me está escuchando, que esta Constitución ya no da para más. Se agotó. Se habla aquí de seguridad ciudadana y hay un renglón sobre seguridad ciudadana y se lo encargan a los alcaldes y a la policía. Y se habla de crear cárceles, pena de muerte, largas penas. Y se habla de la corrupción también, cuando los que han firmado los contratos nunca han sido investigados por toda esta enorme fuga de capitales. Nosotros nos diferenciamos de todos porque nacemos de los productores agrarios, de los ronderos, de los 14 millones de obreros comuneros que trabajan en la agroindustria en toda la cordillera y la sierra, 14 millones, 7 millones de familias. Nos diferenciamos de todos porque somos parte de fundar una democracia realmente participativa donde el pueblo decide. Gracias, señor Santos. Tiempo vencido. Así era el tema. Muchos no tenían el tiempo claro. Normalmente en un debate hay una especie de conteo que te permite prevenirte a ti mismo y lo hacen con un sistema de luces que solamente lo ve el que esté en el podio. Pero estamos en el Perú donde, bueno, esas cosas no se pueden permitir por alguna razón. De todas maneras, el tema de Gregorio es muy claro. Él dice que la Constitución del 93 ya fue, que no sirve para más y que debe ser cambiado sí o sí, y mantiene esa postura de cambio a la Constitución, más o menos como Antauro Humala, ¿verdad? Así va el caso. Pero Gregorio, aparte de ser y muy recto en su posición, le explica a Barnechea el por qué tantas promesas quizás no se puedan cumplir. Adelante. Es respetable la propuesta de renegociar el gas. Con esta Constitución del 93, mi estimado Barnechea, es una ilusión. Es una ilusión y va a terminar en otra frustración. Esta Constitución que le otorga el poder a las transnacionales y al Estado peruano lo ata, al presidente lo ata para que se dedique a ver si le faltan escuelas, si le falta hospitales, alguna infraestructura y nada más. No puede decir usted que vamos a poner una empresa distribuidora de gas. ¿Me escucha? Tiempo. Ha terminado su tiempo, señor Gregorio Santos. Gregorio estaba sorprendido que se acababa el tiempo tan rápido, pero en esencia, él tiene razón. Es muy difícil el tema de la renegociación del gas porque fue hecho como contrato ley. Eso está dentro de la Constitución del 93 y es simplemente irreversible. Pero PPK como Barnechea dicen que eso se puede renegociar. Incluso tuvieron una pelea entre los dos por el tema de que si se podía o no. Pero lo que tiene Gregorio Santos en su mano es esa Constitución en la cual pues no permitiría semejante acto. Bien, para cerrar este tema y entramos después de la pausa con César Villanueva, quiero mostrarles el pequeño intercambio entre Keiko Sofía y Miguel Hilario en el debate de ayer. Veamos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy quiero ratificar que gran parte del crecimiento económico se debe justamente a la Constitución de 1993. Tiene 23 años de vigencia y ha pasado por 4 o 5 gobiernos. Y esa será el pilar fundamental también del crecimiento a futuro. Impulsaremos nuestra economía con un boom de infraestructuras productivas y sociales. Destrabaremos más de 33.000 millones de soles en proyectos de asociaciones público-privadas ya aprobadas, incluyendo Majes Iguas 2, agua y desagüe para Lima Sur o el aeropuerto de Chincheros en el Cusco, entre otros. Con más inversión habrá más trabajo y más desarrollo. Crearemos el programa de simplificación acelerada de licencias, autorizaciones y permisos. No más trámites que entrampen el progreso. En seguridad ciudadana implementaremos el programa Delincuencia Basta Ya. Convocaremos a las Fuerzas Armadas para cuidar las instituciones públicas. De esta manera, más de 10.000 policías podrán patrullar nuestras calles. Crearemos el programa Cárceles 4.000. Construiremos cárceles arriba de 4.000 metros de altura, lejos de las grandes ciudades. Allá estarán, sin señal, los delincuentes más peligrosos. En la lucha contra la corrupción,
Tiempo cumplido. Muchísimas gracias a la señora Fujimori. Invitamos a Miguel Hilario a comentar y o preguntar a la señora Fujimori acerca de su exposición. Señora Fujimori, en su hoja de vida pareciera que tiene poca experiencia laboral y su experiencia política también incluye el haber sido primera dama, según algunos estudios, como el más corrupto de la historia del Perú y del mundo. ¿Por qué los peruanos deben confiar y votar por ti? Un minuto y medio para responder la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular para su réplica. Hilario, lamento que usted utilice metodologías de los políticos tradicionales. Yo esperaba que usted, un candidato nuevo en la política, sea mucho más respetuoso. Sin embargo, voy a contestar su pregunta. Tengo 40 años de vida, 20 años en política. He servido a mi patria como primera dama, como congresista de la República y hoy como presidenta de un partido. Partido que viene trabajando 6 años. Hemos caminado por todo el Perú, abriendo bases y convocando a los más jóvenes para que participen activamente en el desarrollo de nuestro país. Fuerza Popular se ha convertido en la primera fuerza política en el Congreso de la República. Somos el partido que está dirigiendo 3 regiones en estos momentos y tenemos el gran respaldo del pueblo peruano. Bien, ahí estuvo Keiko respondiendo entonces sobre si tiene o no experiencia laboral. Pero hay que ser justos con Keiko, ¿no? El hecho de que haya sido ya primera dama le da algún tipo de experiencia dentro de los dimes y diretes del manejo político, y también ha sido pues congresista, y eso también te da algún tipo de experiencia. Recuerden que en los Estados Unidos Barack Obama, toda la experiencia que él tuvo cuando se lanzó a la presidencia era que era un senador junior, o sea, un senador recién entrado. Si no tenía mucha experiencia, él no fue congresista, él no fue diputado antes de él fue de frente a ser senador, estuvo un año y tanto y se lanzó a la presidencia. O sea, se podría decir también que Barack Obama no tenía la experiencia del caso, pero Barack Obama no es Keiko, ni Keiko es Barack Obama. Ahora, entre el punto que sí me preocupa de Keiko es de que habla de sacar las Fuerzas Armadas y ponerlos a resguardar instituciones del Estado, y no es la única que propone sacar las Fuerzas Armadas, también lo hace Alan García Pérez, pero en fin, eso lo veremos mañana en el programa en una exposición mucho más directa. Hasta acá el panorama político, vamos a la pausa, estamos justo a tiempo para entrar ya con César Villanueva, que se encuentra conmigo, eso después de la breve pausa comercial, y retornamos con más. Ya regresamos con más en Sin Saco. Bien, estamos de regreso, amigos, y como lo ha anunciado, está conmigo ya César Villanueva acá en el estudio para la entrevista de esta noche. César, bienvenido y buenas noches. Gracias por estar acá. Buenas noches, Randy. Después de 6 años. Después de 6 años, nuevamente nos encontramos en un medio de comunicación. Y bueno, y salud, ahí tienes tu pisco. Por supuesto. Por favor, por este gusto de tenerte acá. Entonces, César, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha estado yendo esta campaña un poco abandonados en el barco, sin el capitán? ¿Cómo te sientes? Bueno, mira, ciertamente que el proceso es difícil, complejo, controversial. Creo que es uno de los más grises de la historia. Por eso es que estamos sin capitán, porque sencillamente Acuña fue excluido, ¿no? Con unas reglas de juego que no fueron los que se iniciaron, sino a mitad de camino se cambiaron. Pero bueno. Está como está. Está como están las cosas. Y nosotros aceptamos el desafío y estamos trabajando. Yo he sido presidente de la Comisión del Plan de Gobierno de Alianza para el Progreso. Eso está claro. Claro. De eso nos da la ventaja de que ahora lo que nosotros transformamos ese plan, sacamos lo importante para las iniciativas legislativas. Y entonces eso es lo que estamos plantando en toda la campaña en todo el Perú, y obviamente San Martín no es la excepción. No se ha modificado el plan, en esencia. No, ustedes no mantienen lo propuesto cuando estaba el candidato Acuña con ustedes y continúan con lo mismo. Exactamente, porque gran parte de eso había que establecerlo en concordancia con el Congreso
a partir de propuestas legislativas para ciertos cambios, ¿no?, que se tenía que hacer. Ahora, la estrategia de César Acuña era interesante, ¿no? Porque creo que cuando él arranca este proyecto presidencial, este último proyecto presidencial, me di cuenta que él lo que estaba haciendo es buscaba alianzas con grupos o partidos regionales que tengan cierta coyuntura, que tengan cierta potencia dentro de las regiones, y así fue armando mejor dicho, sus alianzas, en la cual conforma Alianza para el Progreso. ¿Tú fuiste invitado por César Acuña o te presentaste y dijiste quiero ser parte del proyecto? La primera parte de tu observación, que me parece muy precisa, es lo que nos une. O sea, César Acuña, por su lado, estaba buscando una forma de alianzas políticas, conversando con distintos partidos. Y yo, por mi lado, paralelo, estaba haciendo lo mismo, buscando articular partidos que no estuviesen en el extremo, partidos de centro-izquierda, centro-derecha, para buscar lo que a mi criterio es el sentido común de la política que el país necesita. Una cuestión de centro equilibrada, ¿no?, sin irse a los extremos. En esa tarea estuvimos trabajando la plataforma regional, que yo estoy coordinando hasta el día de hoy. La plataforma regional es un grupo de 36 movimientos regionales en todo el país, que buscamos centralmente como columna central de nuestra propuesta el tema de la descentralización. Y en esa tarea, que no tuvimos mucho éxito por nuestro lado, porque cada partido quería ir solo, ¿no? Okay. Como Acción Popular, la gente de la izquierda, etc. Y encontramos en Alianza para el Progreso, ¿no?, el mismo esfuerzo. Ya se había contactado con Somos Perú, con la Restauración Nacional. Ese es con Humberto Lay, pues, ¿no? Con Humberto Lay, ¿no? Y obviamente que el grupo de Alianza para el Progreso también estaba conformado por algunos gobiernos regionales, muchas municipalidades provinciales y distritales. Entonces, encajó perfectamente las conversaciones que tuvimos, y es de esa manera que nos acercamos. Ni yo lo busqué, ni él me invitó, sino simplemente hubo las coincidencias. Un encuentro, una coincidencia. Un encuentro, ¿no? Bien. Como tu programa, Sin Saco ni Corbata, para mirar el Perú y plantearnos algunas cosas. Me parece bien. Una de las propuestas de Alianza para el Progreso siempre ha sido el énfasis en educación, ¿no? Eso viniendo pues de parte de César Acuña, que es propietario de universidades, y el tema de esos. Ahora, para ti, esta campaña, ¿qué significa? Porque para la oposición, o sea, los que compiten contigo, para otros personajes políticos de acá de la región, les parece que, según ellos, buscas una especie de blindaje ante cualquier supuesto problema legal que se te pueda venir con referencia a tu gobierno anterior como presidente regional. ¿Estás de acuerdo con esa observación? ¿Es blindaje, César, o es simplemente una vocación de servir tuya? Es lo segundo. La vocación. Yo no me he preocupado de ningún tipo de blindaje. En primer lugar, porque hasta el día de hoy no he tenido ninguna investigación, ni administrativa, ni judicial, de ninguna naturaleza. ¿No fuiste notificado en ningún momento? No, en ningún momento. De tal manera que de blindaje de qué podría buscar, ¿no? Pero sí tengo la certeza de que lo que hemos avanzado en un San Martín, que antes no venían las inversiones, no tenemos recursos propios, y hemos logrado entre los dos periodos invertir un poco más de 2.000 millones de soles. Entonces, un promedio de 1.000 millones por cada periodo. El primer gobierno cerca de 800 millones de soles, la primera fase, y en la segunda fase superamos 2.200 millones. Claro, eso me di cuenta. Me acuerdo que subió como 400, 300 millones. Así es, en la segunda fase. Exactamente. Entonces, hemos avanzado, hemos crecido económicamente como región, entre las 5 regiones más importantes del país, y siendo San Martín la única región que no tiene minería, no tiene petróleo, no tiene gas, no tenemos can, ¿no?
Y eso es un elemento súper importante y muy sustantivo a recalcarse, porque todo eso lo hemos desarrollado con la capacidad de nuestra gente. Por eso es que yo con mucho orgullo digo que el mejor canon que tenemos es nuestra gente. Y es así, porque con nuestra gente pudimos arrinconar los cultivos ilegales de la coca, que era, digamos, uno de los elementos con que siempre se ubicaba San Martín. Claro, como un gran productor como de un gran de productor coca. de coca. ¿no Y es por cierto? ende el clorhidrato de cocaína y sus derivados. Por supuesto. Entonces hemos bajado eso a punto que se habla del milagro de San Martín o el modelo de San Martín o lo que tú quieras mencionarlo con los documentos y las publicaciones que se han hecho. Sin embargo, no es otra cosa del otro mundo ni es un milagro, ¿no? Y es más bien un modelo rescatado de la tradición nuestra, de los abuelos. Porque cuando hemos entrado al café, la calidad del café es la calidad de café bajo sombra, cultivado bajo sombra. Y esa es una tradición antiquísima. Claro, acá se cultiva pues entre los árboles de cacao, ¿no? Por Claro. ejemplo, tienes cacao y luego tienes el café. Sí, lo que más comúnmente se ha utilizado para sombra ha sido la guava. ¿La guava? La guava, sí, sí. La guava. Exactamente. Ah, bien. Entonces, ahí hay una tradición que luego se lleva a varias universidades como una especialidad del cultivo de café bajo sombra. Ah, mira, y eso Claro. nace acá como Nace parte de acá, nuestros ancestros. con los abuelos, que Con los tampoco abuelos, no ¿no? habían visitado las universidades, Claro. pero por sentido común sabían de que una sombra adecuada, racionada, podía darte mejor calidad del grano, más rojizo, más cerezo. Y el café, cuanto más cerezo lo cosechas, mucho más calidad. Así y de es. acuerdo a la altura también, por cierto. A mayor altura, más calidad. Entonces, no ha sido muy complicado pasar eso a un boom de lo que es el cacao ahora, ¿no es cierto? Hemos subido Claro. en el cacao en la misma manera, y el cacao mezclado o sumado al café han sido los principales productos de exportación que hizo el crecimiento de San Martín, y a eso se agregó, con la apertura de las vías de comunicación, el turismo. Hoy día nosotros tenemos más o menos un promedio, a la estadística del año pasado, 200.000 visitas más que la región emblemática o la ciudad emblemática de la Amazonía, que es Loreto e Iquitos. ¿Qué es Iquitos? Iquitos. Se supone que se ha sobrepasado ya Iquitos Se ha sobrepasado. en el tema Se ha de las sobrepasado. visitas turísticas exactamente. anuales. César, ahora, tu experiencia como premier de la República, como prácticamente la persona que gobierna, aunque poco tiempo, ¿qué experiencia te brindó eso? ¿Es fácil desempeñarse en este país como tal? Es muy difícil, porque es un país altamente presidencialista. Y la presidencia del Consejo de Ministros, décadas atrás, ha venido perdiendo el nivel que le correspondía, porque se le ha ido sumando una serie de organismos a la PCM, que dependían de la PCM, ¿no? Entonces, esta gran cadena de pequeñas organizaciones institucionales que bajo el sombrero de decir, bueno, es que nosotros necesitamos decisiones del alto nivel de la política, entonces no podía ya sumarse al presidente, súmese a la PCM. Y especialmente con Nadine Heredia al lado, ¿no? Que de una u otra manera intervenía y Claro, enturbiaba las cosas. Entonces, por eso mismo, el primer ministro, hasta que entré yo, ya su tiempo, 70-80% era tratar de manejar ese conglomerado de organizaciones, más los otros ministerios, por cierto, y solamente le quedaba un porcentaje bajo de hacer lo que tiene que hacer el primer ministro, la representación política del gobierno. Política. ¿no es Lo cierto? cual era difícil en tu Era, caso. era, ¿no? por cierto, complicado. Complicadísimo. Ahora, recuerdo que el escándalo para tu salida fue de que en un momento tú hiciste un comunicado diciendo que se iba a elevar el sueldo mínimo. Eso era uno de tus planteamientos como premier. Y efectivamente, pues se dice de que eso generó tu partida. Ese comentario porque te contradijo
otra vez más, Nadine Heredia, ni siquiera el presidente, ¿no? Te encontré con Nadine Heredia. Y sobre ello, pues los rumores van y vienen de que, en fin, saliste. Pero el resultado es de que hace unos días atrás, ese mismo gobierno que te sacó por ofrecer el sueldo, un incremento al sueldo mínimo, lo ha subido por 100 soles más. Está en 850. ¿Qué opinión te merece ese acto? Bueno, la primera parte de tu comentario es que el tema del salario mínimo ha estado siempre en agenda. Y cuando yo hice una declaración, no un comunicado, sino una declaración a la revista, al periódico Gestión, ¿no?, que está más especializado en los temas empresariales, económicos, lo que señalé con claridad era que era el tiempo de hacer una revisión, porque el acuerdo de 2 años atrás lo establecía. Hay que revisar cada 2 años el salario mínimo vital, revisar cómo estamos en el tema de la inflación, cómo estamos en el tema del crecimiento económico y cómo estamos en el tema de la competitividad, que son los 3 pilares, entre otros ya complementarios, que sirven para calcular. El consumo interno también pues, va dentro de ello, ¿no? A través de lo que se llama el Consejo Nacional del Trabajo, que está formado por el Ministerio de Trabajo en representación del gobierno, por los trabajadores a través de los sindicatos respectivos y por los empresarios a través de la CONFIEL. Este es el escenario. Así es como se debe manejar el tema del sueldo mínimo. Cualquier discusión tiene que estar incluido. Naturalmente, porque estos tres es la competencia gremios. de los 3, ¿no es cierto? Así es. Sin embargo, para señalar, ni en la primera fue una decisión mancomunada del Consejo Nacional de Trabajo, sino fue una decisión política. Ni en la última ha sido un acuerdo del Consejo Nacional, sino ha sido una decisión política. Así se ve. Así es. Conclusión. Entonces, si estaba en agenda, era una decisión política que tú puedas tomar. Y la decisión política caía de Maduro porque estaban los 3 elementos. En ese momento, hace 2 años atrás, ¿no?, o 3 años ya atrás de esto. Casi 3 años. Casi 3 años. Teníamos un crecimiento económico sostenido, equilibrado, teníamos una inflación razonable, manejable, moderada, y donde estábamos ligeramente débil, pero no en el sótano, era en el tema de competitividad. Hasta ahora lo estamos. Sí, seguimos. Y hemos bajado un poco más incluso, ¿no? Incluso sí, hemos descendido más en la competitividad. Muy bien, entonces daban las condiciones para que en suma global se pudiese establecer este mecanismo, más aún cuando nosotros estábamos en un momento de buscar más unidad en el país por el tema del conflicto con Chile. Acuérdate. Claro, estaba la delimitación y la Haya tenía que pronunciarse y causaba mucha tensión acá con el vecino. Entonces, era un momento adecuado, pero en ese momento el planteamiento que yo acompañaba era revisar esto para ver en qué porcentaje se podía mejorar el salario mínimo, sumado al acuerdo del Transpacífico también, porque entre los países que componemos este acuerdo internacional, me parece muy bien todos estos pactos internacionales que hay que hacer, porque el mundo se ha globalizado y no podemos... Es inevitable. Inevitable. El salario mínimo vital entre estos países, el del Perú, es el más bajo. Y entonces teníamos que buscar cómo acercar mejor las condiciones para los trabajadores. Y también el hecho de que necesitábamos buscar confluir con la oposición un manejo político mucho más concertado, y esto era uno de los temas que podía acercarnos en las partes. Pero desafortunadamente Castilla, que en ese momento era el ministro de Economía. Sí, Economía. Sí, de Economía, ¿no es cierto? Muy fanático del tema del crecimiento económico, pero librando del camino cualquier piedra que pudiese preocupar a los inversionistas y también a la informalidad, ¿no?, que hay en el país en 70%. Le indicó al presidente y también a Nadine de que no era el momento adecuado y por lo tanto no estaba en agenda. Y obviamente que la señora Nadine hizo su comentario público sobre esto, que yo lo tomé como un comentario que cualquier ciudadano puede hacer, porque en tanto ella como primera dama
no implica las responsabilidades ministeriales, no mucho menos las presidenciales. Sí. De tal manera que eso compete a otro escenario de decisión política. Y por lo tanto yo esa primera vez la pasé por alto. La pasaste ahí. Pero bueno, luego sabemos el desenlace. Así Dale. es. Ahora, con toda tu experiencia, como 2 veces ahora pues gobernadores, antes eran presidentes regionales, y como premier, ¿cuál es tu planteamiento principal para, en caso llegaras al Congreso de la República, César? El más importante. El más importante para tener un país moderno, equilibrado, es la descentralización. Pero la descentralización de manera integral que implique también descentralización fiscal. Porque hoy día lo que tenemos es una descentralización de competencias administrativas, pero sin recursos. Claro, pero no tenías, por ejemplo, el área de protección forestal. No tenías nada. No había ningún presupuesto. No, o sea, no. existía el área, Claro. pero sin dinero. Sin recursos. Sin Ni recursos, ni ¿no? para contratar un Guardabosques. guardabosques. Ni ningún vehículo que ayudara en la vigilancia. O sea, absolutamente nada. un binocular nomás y una radio. Toma esta competencia, pero los recursos quedan acá. Ese era un pequeño ejemplo. Claro. O sea, así Entonces están las cosas. fue una lucha que se libró y a partir de la propuesta de San Martín juntar a las regiones amazónicas para lograr arrancar estos recursos. Y finalmente nos dijeron, bueno, tienes la competencia, pero no los recursos, así que vamos a cambiar. Bueno, eso es Lima, pues, ¿no? Tratando siempre de controlar la situación, el centralismo no permite que las cosas, así es, que no se maneje, porque aparte de ello creo que la autonomía regional también se tiene que considerar una verdadera autonomía de que el Consejo Regional realmente funcione como tal, ¿no? Se supone que el Consejo Regional, César, son los legisladores de la región, pongámoslos de esa manera. Pero sin embargo, en una campaña regional, los que van a ser esos legisladores, los que están en la lista, son personas que nadie conoce, nadie sabe nada y muchas veces ni siquiera tienen la capacidad para legislar por la región. Me parece una aberración que los legisladores, los consejeros, simplemente ni siquiera se les dé la importancia del caso. Es un contrasentido. Es un contrasentido, bien. Porque hay una competencia, además, entre ejecutivos regionales y congresistas de la República que vienen a ser congresistas provinciales, ¿no? Bien, yo estoy de acuerdo, César. Creo que la descentralización es ese sueño que hasta ahora ha sido guajiro para nosotros. Vivimos una autonomía solo en papel, ¿verdad? Pero en la práctica, como dices, estamos en nada, seguimos muy atados a Lima. Ahora, te voy a hacer un par de preguntas, solamente respóndeme sí o no en este tramo, sin muchas cosas. A ver, el aborto en caso de violación a la madre, ¿estarías de acuerdo en votar a favor o en contra? En casos extremos, a favor. A favor, bien. El tema de la unión civil, si eso llega a voto, ¿estarías a favor o en contra de la unión civil? En estas cuestiones de respetar las libertades, hay que tener en cuenta la condición, porque una cosa es el matrimonio entre personas del mismo sexo y otra cosa es la definición del el contrato civil, ¿no? Entonces, claro, porque la unión civil busca tener los mismos derechos que un matrimonio heterosexual. Sí. Dale. Bien, interesante. Ahora, vayamos al tema de la hoja de coca. ¿Estarías tú de acuerdo en expandir la producción de hoja de coca para sacar subproductos que pueden ser miles de subproductos? ¿Existiría un plan así para usar algo que nos pertenece milenariamente y que no necesariamente tiene que ser usado para... Ha existido proyectos para industrializar la coca. ¿Y en qué han quedado eso? No han sido aprobados ni por el Estado, ni por el sector privado, en tanto no se podía promover el mercado del consumo de la coca por el temor a vincularlo con una actividad de narcotráfico. Bueno, esa expresión también
Eso es presión también pues de los Estados Unidos de Norteamérica, No, sin duda, porque estamos sin duda. totalmente, estamos metidos en su programa Sí, de hay lucha varios antidrogas. conceptos erróneos allí, ¿no? Totalmente. Sin embargo, la coca es milenaria y de uso práctico milenariamente en el país, en las zonas andinas especialmente. Ahora, en el caso de la corrupción, César, ¿qué pretendes? ¿Cuál es el proyecto de ustedes? Dos cosas centrales en el plan de gobierno de Alianza para el Progreso. Uno es la implementación progresiva, cuando no lo más rápido posible, del gobierno electrónico en todo el país, que nos permita gobernar en línea y a tiempo real todo el flujo de recursos que tenemos desde el momento que sale de Tesoro Público hasta el momento que se ejecuta, y se puede rendir cuentas diariamente sobre cómo maneja este proceso. Segundo, la simplificación de la burocracia en términos de aprobación de un conjunto de normas. El Perú es uno de los países más papelizados que hay en el mundo. Y por ende el gasto corriente es bastante alto. Tremendamente alto. Es inmenso, tremendamente 70%. Más. Qué ridículo. 85% Wow, llega o sea, en algunas estamos hablando regiones. que esa es la burocracia Entonces del solamente tienes un 15% de gastos de inversión. Y el otro es gasto corriente, ¿no es cierto? Así es. Planilla, burocracia, etcétera. Es Así como es. quebrar una empresa de frente. Mejor dicho, estamos quebrando al Estado con semejante manejo Exactamente. de Entonces nuestros- eso hay que de nuestros simplificarlo, activos, hay que pasivos, agilizarlo. activos. En la parte de lo que es la mecánica operativa, y en lo segundo establecer algunas leyes muy prácticas que al final no resultan exageradamente drásticas, sino de sentido común. Uno es la autonomía, más autonomía para las auditorías, ¿no es cierto? Las procuradurías anticorrupción con más autonomía, que logren tener, porque en estos momentos, por ejemplo, se dice, no, pero no se puede meter la mano en las regiones porque la región es la que paga a los trabajadores de la SOSI que vienen a hacer la representación de la Contraloría, ¿no es cierto? Pero eso es por ley. Y entonces eso hay que despapelizarlo en ese Congreso. O sea, hay que hacer varias enmiendas, varias hay que revisar enmiendas las se necesitan. leyes en el caso. Entonces, quienes hemos participado en un ejecutivo regional, tenemos el conocimiento por dónde nos aprieta el zapato, por dónde hay que podar un conjunto de leyes para hacer un gobierno mucho más ágil, mucho más transparente y mucho más dinámico, ¿no? Bien, César. A ver, rapidito. ¿Viste el debate el domingo? Claro que sí. ¿Y qué te pareció? Bueno, me pareció un formato totalmente complicado, ¿no? Muy apretado, y la poca oportunidad que tenían los candidatos de exponer por lo menos una o dos ideas, no como ideas a sí mismo, que ha sido un listado largo, sino cómo hacer esas ideas, cómo lo logras concretar esas Así ideas. es, ¿cómo lo transmites? ¿Cómo lo transmites? Bien. César, finalmente, mirando a esa cámara, tienes un espacio de 30 segundos y da un mensaje a los que te están viendo. Bueno, en primer lugar, decirle a la población de que en este periodo estoy participando como candidato al Congreso de la República por Alianza para el Progreso, y ustedes conocen en la región de San Martín lo que se ha hecho en los últimos 8 años de la región. Hemos transformado la región, ha tenido crecimiento económico, hemos bajado la desnutrición crónica infantil, hemos bajado el nivel de pobreza en la región, y hoy día somos una región que llama la atención a nivel nacional por ser una región pequeña en términos físicos, sin recursos mayores, pero que ha crecido económicamente y admirablemente. De tal manera que ese camino todavía nos falta trochar mucho más, y la idea es, en ese Congreso donde se han dado ovillos de leyes que hay que podarlas, en ese Congreso hay que simplificar y hay que generar las leyes más dinámicas que necesita la región y el país. Por eso les pido su confianza este domingo del 10, marcando la A de Alianza para el Progreso y escribiendo el número 1 en la cédula de votación. Muy bien. Damas y caballeros, César Villanueva, así que ya saben, está candidateando al Congreso. Y hasta aquí para el día de hoy, amigos, ya se nos fue la hora, ¿verdad? Estamos a la hora del cierre. César, salud nuevamente y te deseo mucha suerte este domingo próximo. Muchas gracias. Gracias. Amigos, bueno,
¿Qué hacemos? ¿Vamos a una pausa para cerrar ya? Ya, vamos a la pausa. No, nos despedimos. Bien, amigos, entonces hasta acá. Gracias, César, nuevamente y suerte para el día. Mañana estamos haciendo un análisis profundo acá en el programa sobre lo que sucedió en el debate, algunas cosas interesantes. De todas maneras, amigos, ya saben, estamos en la última recta. El domingo que viene son las elecciones. Espero que estén escuchando a sus candidatos. Hasta mañana.